La guerra de conquista y reconquista en la península ibérica había empezado desde antes del año 800. En 1469, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se casaron. Este matrimonio permitió una alianza política y militar que fortaleció la península y tuvo un gran peso en la guerra de conquista. En el año 1492, la toma de Granada pone fin a la guerra de reconquista en la península ibérica. Los reinos cristianos de Castilla y de Aragón habían conseguido derrotar a los moros. Años después, en 1506, un joven de 21 años llamado Hernán Cortés viajó al Nuevo Mundo para trabajar en la conquista. Había aprendido latín y había realizado sus estudios en la Universidad de Salamanca. Su padre era un extremeño que había luchado en la campaña contra los moros por la reconquista del sur de España. Viajó a la Española para servir como escribano y encomendero. Tiempo después, viajó a Cuba para servir como notario público al gobernador Diego Velázquez. Pero Cortés era demasiado listo y demasiado ambicioso para contentarse con desempeñar un papel secundario. Como todo un hidalgo empobrecido, aspiraba a conseguir la fama y la fortuna. En el año 1517, Diego Velázquez envió una expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba a las Islas Guanajas, unas islas localizadas cerca de las costas del Caribe de Honduras, pero las naves fueron desviadas por los vientos y llegaron a la península de Yucatán. La expedición llegó a la isla Mujeres y a la península de Yucatán. Luego llegó a Campeche, a Florida y regresó a Cuba. Francisco Hernández de Córdoba fue herido en la expedición, logró regresar a Cuba, pero murió poco después. Como los recién llegados trajeron consigo una cierta cantidad de oro y noticias de la abundancia del metal en las tierras apenas vislumbradas, Diego Velázquez dispuso en el año 1518 una nueva expedición bajo el comando de Gabriel de Grijalba. La expedición pasó por la isla Comazul, descubrió y bautizó el río Grijalba y tuvieron noticia del emperador Moctezuma y su gran imperio. El acuerdo entre la corona castellana y Diego Velázquez en 1518 le da autorización para ir, descubrir y conquistar Yucatán y Cozumel. El año siguiente, Hernán Cortés sirvió como capitán de la expedición a las tierras continentales a las órdenes de Diego Velázquez, gobernador de Cuba. Zarpó el 18 de febrero de 1519 con dirección a México continental con unos 200 de los 530 hombres que estaban al mando de Diego Velázquez en Cuba. La expedición incluía a algunos soldados profesionales, muchos otros hombres que durante sus años en las Indias habían participado de incursiones de pillaje contra diversas islas del Caribe o se habían incorporado con anterioridad a los viajes de descubrimiento y viajes de rescate, lo cual quiere decir trueque de mercancías de escaso valor por oro o por asentamiento. También contaba la expedición con 2 clérigos. De hecho, la fuerza naval y militar de Cortés estaba compuesta por una amplia muestra representativa de todos los residentes de la isla de Cuba, y la isla quedó privada de casi un tercio de su población española cuando las naves zarparon. La expedición primero pasó por la península de Yucatán y luego llegó al interior del continente. En la península de Yucatán se encontraron con un náufrago español, Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado 8 años antes y había vivido con los nativos, llegando a dominar el idioma maya. Esta habilidad fue muy útil para Cortés. Una vez en tierra, los intrusos fueron bien acogidos por los totonacas, que habitaban el lugar antes de ser recibidos formalmente por el cacique, quien les explicó que él gobernaba la provincia en nombre de un gran emperador, Moctezuma. Hernán Cortés recibió 12 doncellas como pago de guerra por parte de un cacique tabasqueño. Entre ellas estaba una que bautizaron como Doña Mariana y que apodaron Malinche. Ella aprendió español, además de que ya dominaba el náhuatl y también el maya.
sirviendo como traductora para Cortés, al igual que el náufrago Jerónimo de Aguilar. En el transcurso de las siguientes semanas, Cortés llevó a cabo un reconocimiento de la zona costera. Descubrió que habría profundas divisiones en el seno del imperio mexica y con la correspondiente ceremonia ante notario, tomó posesión formal del territorio, incluidas las zonas aún inexploradas, en nombre de Carlos I, rey de España. El gobernador de Cuba había ordenado explícitamente que la expedición tuviera por misión la exploración y el comercio. No había autorizado a Cortés a llevar a cabo operaciones ni de conquista ni de colonización. La intención de Velázquez era mantener abiertas sus propias expectativas mientras solicitaba autorización formal de España para establecer un asentamiento en el continente bajo su propia jurisdicción. Pero Hernán Cortés y sus partidarios tenían otras ideas y no fueron fieles a estas instrucciones. El verdadero propósito de Cortés era colonizar cualquier territorio que descubriera, lo cual solo podía llevarse a cabo desafiando la autoridad de su superior y obteniendo la autorización directa de la corona. La fuerza expedicionaria de Cortés se reconstituyó como una comunidad formal al tomar cuerpo como tal el 28 de junio de 1519, con la fundación de la llamada Villarrica de la Veracruz, cuyo trazado y construcción comenzó inmediatamente. El nuevo municipio, actuando en nombre del rey en lugar del gobernador de Cuba, quien era un tirano cuya autoridad rechazaban, nombró acto seguido a Cortés alcalde mayor y capitán del ejército real de la ciudad recién fundada. Con tal maniobra, este quedaba libre de sus obligaciones hacia Velázquez. En adelante, puesto al servicio de los intereses del rey, Cortés podría dirigir a sus hombres hacia el interior para conquistar el imperio de Moctezuma y transformar la titularidad nominal en una posesión real del país. El 8 de agosto de 1519, Hernán Cortés inicia su marcha hacia el interior para ir al encuentro de Moctezuma en su capital Tenochtitlan, rodeado por un lago. A medida que se iban adentrando en el territorio, derribaban ídolos y erigían cruces en lugares del culto de los indígenas, se abatían en escaramuzas con ellos, se abrían paso a través del terreno montañoso y difícil y reclutaban huestes de aliados mesoamericanos, descontentos bajo el dominio de los mexicas. Al adentrarse en territorio de Tlaxcala, los guerreros tlaxcaltecas opusieron resistencia. Después de duras batallas sangrientas hubo negociación y se forjó una alianza. Los tlaxcaltecas se unieron a las fuerzas de Cortés contra los mexicas. 5,000 guerreros tlaxcaltecas avanzaron con Cortés a Cholula para tomar la ciudad. Como resultado de la batalla, más de 3,000 soldados cholultecas y la ciudad fueron tomados, destruidos y subyugados. El 8 de noviembre del año 1519, Cortés y sus hombres empezaron a descender lentamente la larga y elevada calzada que unía las orillas del lago de la ciudad. Dice el relato escrito muchos años más tarde por su secretario y capellán Francisco López de Gámora, que en la mucha gente que se acercaba para ver a los españoles apenas se podía andar entre aquella multitud. A medida que se aproximaban se encontraron que venían 4,000 caballeros cortesanos a recibirles. Finalmente, al acercarse al puente levadizo de madera, el propio emperador Moctezuma en persona se adelantó para darles la bienvenida. Fue un momento extraordinario, el encuentro entre dos representantes de dos civilizaciones que hasta entonces habían existido en desconocimiento mutuo. Moctezuma II, impasible por fuera pero inquieto por dentro, el emperador de los mexicas del lengua náhuatl, imperio que se había establecido y asentado en la isla en el centro del lago situado en un fértil valle en México desde el año 1345 para llegar a dominar el área central de México. El problema de la incomprensión mutua se hizo sentir de inmediato, según explica el secretario y capellán Francisco López Gámora, y cito: Cortés, al acercarse a Moctezuma, se apeó del caballo y cuando se juntaron,
fuele a abrazar a nuestra costumbre. Los que le traían de brazos lo detuvieron, que no llegase a él, porque era pecado tocarle. Con todo, Cortés se las arregló para quitarse un collar de perlas preciosas que llevaba y colocarlo alrededor del cuello de Moctezuma. Este, al parecer complacido con el regalo, le agasajó a su vez con 2 collares, de cada uno de los cuales pendían 8 camarones de oro. Moctezuma puso a disposición a los españoles el espléndido palacio que antaño había pertenecido a su padre, el primer Moctezuma, o sea, su padre Moctezuma I. Después de que Cortés y sus hombres hubieran descansado, Moctezuma regresó con más regalos y luego pronunció un discurso de bienvenida. Cortés y los suyos pasaron unos días en la ciudad, donde fueron bien atendidos, pero su objetivo no era ser un visitante amistoso. Cortés quería tomar la ciudad por la fuerza. Se decidió entonces a capturar a Moctezuma y tenerlo prisionero, para tomar la ciudad completa por chantaje y amenaza a su emperador, para luego lograr una transferencia del imperio de Moctezuma a su propio señor, el emperador Carlos V. Desde el punto de vista español, esta transferencia de imperio daba a Carlos autoridad legítima sobre el país y los dominios de los mexicas. De este modo quedaban justificadas las acciones posteriores de los españoles, quienes, tras verse forzados a causa de un levantamiento en Tenochtitlán a una sangrienta retirada durante la famosa Noche Triste, pasaron los siguientes 14 meses luchando para recuperar lo que consideraban suyo por derecho propio. Con la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521, tras un encarnizado asedio, el imperio mexica quedó finalmente destruido. México se había convertido, tanto en la teoría como en la práctica, en una posesión de la corona de Castilla, y se transformaría a su debido tiempo en el primer virreinato español en América, el virreinato de la Nueva España. Hernán Cortés, en aprietos por las maniobras de los oficiales reales, volvió a España en 1528 para exponer su causa ante el emperador, quien le ratificó en el puesto de capitán general, pero no de gobernador de la Nueva España. Regresó allí en 1530, pero tras costosas y agotadoras expediciones a la costa del Pacífico en busca de una ruta hacia China, la expedición de Hernán Cortés, una expedición concebida en términos de subyugación y colonización, se ajustaba a un modelo de conducta desarrollado en el suelo ibérico durante la larga guerra de Reconquista, mismo modelo que fue trasladado al Caribe siguiendo la estela de Cristóbal Colón. Tradicionalmente la Reconquista se basaba en una combinación de patrocinio estatal e iniciativa privada. La monarquía pactaba con un comandante, quien a su vez asumía la responsabilidad de financiar y organizar una expedición militar bajo las condiciones descritas en el acuerdo. Las expectativas eran que los gastos quedaran cubiertos por el botín de la conquista y los seguidores del caudillo o capitán recibirían su recompensa en forma